¿Qué pasa cuando una tradición espiritual milenaria, cuyo objetivo principal es enseñar a sus monjes y devotos a renunciar por completo a las ataduras del mundo físico, pues acaba atrapada en el centro neurálgico de las guerras culturales sobre el género y la sexualidad? Es una pregunta enorme, ¿eh? Y muy compleja. O sea, pensemos por un momento en lo que significa tener acceso a los documentos confidenciales de una auténtica crisis constitucional. Una situación donde las leyes fundacionales, antiguas e inamovibles de una institución, chocan de frente, a toda velocidad, con las nuevas costumbres de la sociedad. Totalmente. Y hoy tenemos sobre la mesa precisamente eso. O sea, informes internos, quejas, pruebas fotográficas, de todo. Exacto. Todo un expediente que documenta cómo un sistema estructurado y milenario está temblando desde sus cimientos. Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo, donde nuestra misión hoy es desmenuzar un documento interno intensamente detallado y francamente fascinante. Muy, muy fascinante, sí. Lleva por título La infiltración de la ideología de género en ISKCON Latinoamérica, evidencia documental. Y bueno, para poner un poco de contexto a estas siglas, ISKCON es la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Conocidos mundialmente como el movimiento Hare Krishna. Eso es. Y el texto que vamos a explorar es una radiografía exhaustiva de cómo esta institución tradicional está lidiando con los rápidos y complejos cambios culturales del mundo moderno. Pero, a ver, antes de empezar, tenemos que dejar muy clara cuál es nuestra postura al abordar este texto. Sí, vital, hacer esa aclaración. Nuestro objetivo durante este análisis es hacer un ejercicio de observación estrictamente imparcial. Claro. O sea, no estamos aquí para tomar partido. Quien nos escucha debe saber que no vamos a respaldar las posturas conservadoras ortodoxas que defiende el documento, ni vamos a criticar o aplaudir las iniciativas progresistas que se denuncian en sus páginas. Cero posicionamiento político. Exacto. Nuestro trabajo es exponer, comprender y analizar este conflicto institucional basándonos única y exclusivamente en las afirmaciones, los testimonios y las evidencias que los propios autores de este informe han recopilado. Ya. Básicamente vamos a leer el mapa del campo de batalla que ellos mismos han dibujado para entender la magnitud de la fractura. Vale. Vamos a desgranar esto. Porque para entender el nivel de alarma, casi de urgencia existencial que transmiten los autores del documento, primero tenemos que comprender cuáles son las reglas del juego que según ellos están rompiendo. Eso es fundamental para el contexto. A ver, imaginemos un club de ajedrez centenario con unas normas hiperestrictas y un prestigio inquebrantable. Y un día, los miembros más veteranos entran al gran salón y ven que en los tableros oficiales, usando las piezas sagradas de siempre, pues hay grupos de personas jugando a las damas. Es una buena analogía, sí. Claro. Para un observador casual que pasa por la calle, ambos son juegos de mesa, o sea, no hay mucho drama. Pero para los guardianes del club, se está profanando la esencia misma de su existencia. Entonces, ¿cuál es ese ajedrez original aquí? ¿Qué es lo que dictan los textos fundacionales sobre cómo se debe vivir esta fe? Pues mira, el documento dedica un esfuerzo considerable en sus primeras páginas a cimentar precisamente esa posición tradicional. Hablan desde la perspectiva de la tradición Gaudiya Vaishnava. Para entenderlo de forma sencilla, es una rama antiquísima del hinduismo centrada en la devoción a Krishna, que fue traída a Occidente en los años 60 por su fundador, Srila Prabhupada. Vale, el fundador del movimiento. Exacto. Y según explica el texto, apoyándose en directrices inequívocas de sus escrituras, el propósito absoluto del llamado Bhakti Yoga es trascender la identificación con el cuerpo material. O sea, dejar el cuerpo atrás, digamos. Eso es. Es decir, la meta espiritual es dejar de verse a uno mismo como un cuerpo físico, ya sea hombre, mujer, blanco, negro, con unos u otros deseos terrenales, y conectar directamente con la identidad del alma espiritual, que se considera eterna y, muy importante aquí, sin género material. Trascender la materia. Entendido. Pero, claro, a ver, la gente que practica esto sigue viviendo en el mundo físico. Tienen que comer, dormir, relacionarse. Claro, no son fantasmas. Exacto. Entonces, ¿cómo se traduce esa filosofía tan elevada en el día a día? Por ejemplo, en las relaciones de pareja o a la hora de formar una familia. Ahí es donde entra un concepto clave llamado Grihastha Ashram, que es la etapa de la vida matrimonial dentro de la tradición Vaidik. Y el documento es tajante, ¿eh? No deja lugar a interpretaciones. Bajo esta visión ortodoxa, el matrimonio es estrictamente la unión entre un hombre y una mujer.
Y el matiz importante aquí es el por qué. A ver. El propósito de esta unión no es el disfrute personal o la validación romántica, sino el servicio devocional mutuo y la crianza de hijos que continúen esa conciencia espiritual. Ya, o sea, tiene un fin muy específico. Totalmente. Por tanto, cualquier relación sexual o romántica fuera de este marco matrimonial específico, y el texto subraya explícitamente que esto incluye las relaciones homosexuales, se considera contraria al Dharma. Al Dharma. Sí, y el Dharma no es solo una norma de convivencia del club, siguiendo tu analogía, es el orden cósmico y espiritual. Romperlo es ir en contra de las leyes del universo. Ostras, espera, me cuesta entender cómo manejan esto internamente. Porque al leer cómo exponen esta base teológica, yo me pregunto, ¿realmente ven los cambios actuales como una amenaza existencial? Absolutamente. Porque, a ver, todas las religiones, de una forma u otra, acaban teniendo diferencias de opinión entre generaciones. Los jóvenes siempre empujan los límites, es ley de vida. ¿Por qué no lo ven como una simple rabieta generacional que se calmará con el tiempo? Lo fascinante aquí es que el documento descarta por completo la idea de la brecha generacional. Lo enmarca como una transgresión calculada que ataca el motor mismo de su religión. Madre mía. Sí. Los autores argumentan que intentar redefinir el Dharma para acomodar los deseos materiales modernos no es una actualización amigable de la fe. Para ellos es la destrucción total de su propósito original. Ya, claro, porque toca la base misma. Exacto. Si el objetivo último es liberarse de los apegos del cuerpo, modificar las reglas sagradas para celebrar identidades basadas en la sexualidad material, es, desde su perspectiva, coger el coche y conducir exactamente en la dirección opuesta a la iluminación espiritual. En dirección contraria, total. Lo ven como un sabotaje interno, literalmente. Pues aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque el documento no se queda en quejas filosóficas de salón. A partir de la segunda sección, el texto muta y se convierte en un auténtico dossier de inteligencia, casi policial. Sí, cambian el tono por completo. Abren una parte titulada Evidencia documentada por país, que traza un mapa asombroso para quien lo lee. Es metódico. Hablan de al menos 7 países implicados, desde Argentina hasta México, con hilos que tiran de Estados Unidos e incluso, ojo, salpicaduras en España. ¡Ostras! Es que es global. Total. Y si miramos la estructura de estas pruebas, no es una lista aleatoria. Parece que documentan una escalada de los hechos. Empiezan mostrando cómo esta ideología coloniza primero el mundo virtual y el lenguaje. Sí. Si analizamos cómo agrupan las pruebas, se ve un patrón claro de propagación. Empiezan documentando la entrada de marcos conceptuales modernos en sus espacios de debate. Por ejemplo, dedican bastantes páginas a un proyecto llamado Feminismo en Espacio Vaisnava, que se originó en Buenos Aires. Vale. Para los autores ortodoxos, esto es una alerta roja inmediata. ¿Y por qué? Porque consideran que el feminismo contemporáneo y la ideología de género vienen en el mismo paquete ideológico, o sea que no pueden separarse. Entiendo. Luego muestran capturas y enlaces de Mar del Plata, también en Argentina, donde documentan un programa semanal llamado B360, transmitido nada menos que por las redes oficiales del centro local. Por las redes oficiales, madre mía. Sí, allí muestran episodios enteros dedicados a la comunidad LGTBQ+, presentándolo no como un pecado a corregir, sino como un tema de diversidad espiritual legítima. Y el rastreo continúa bajando por el continente. Citan conversatorios en Chile sobre diversidad sexual dirigidos a devotos jóvenes. Analizan transmisiones en Colombia de una plataforma llamada Solker, donde se entrevista a parejas homosexuales presentándolas como modelos admirables de vida devocional. Todo muy documentado, además. Hiperdocumentado, con enlaces de YouTube, grabaciones de Zoom, nombres completos. Pero claro, hacer directos en Instagram o debatir en Zoom es una cosa. El documento señala que la verdadera línea roja se cruza cuando esto salta de la pantalla del ordenador y aterriza en la arquitectura sagrada, en el mundo físico. Claro, ese salto de lo digital a lo físico es el punto de ebullición del documento, ¿eh? Ya me imagino. El nivel de alarma se dispara cuando describen el caso de Monterrey en México. Exponen de forma muy extensa la situación de un Bhakti Center, que es el nombre que reciben algunos centros de predicación urbana. Vale. Centros oficiales. Exacto. Y denuncian que está dirigido por una mujer que se declara abiertamente lesbiana. El texto detalla con mucha preocupación que ella viste con ropa tradicionalmente masculina dentro de la institución. Eso para ellos será
Un escándalo, claro. Señalan además que el local está ubicado estratégicamente cerca de un club gay para atraer a ese público. Y denuncian un evento que consideran puramente sacrílego, la participación de personas travestis organizando una comparsa durante la procesión sagrada del señor Jaganaza en las calles. Madre mía, me imagino el shock para los miembros de la vieja guardia. O sea, pasar de leer un comentario progresista en Facebook a ver comparsas con estética del orgullo integradas en una procesión védica milenaria, pues es un choque cultural de proporciones épicas. Desde luego. Pero fíjate que el documento guarda la transgresión suprema para otro lugar geográfico, que es la Ciudad de México. Denuncian que una pareja de mujeres lesbianas ha estado sirviendo como pujaris en el templo oficial. Y, a ver, hay que explicar esto bien a la audiencia, porque un pujari no es la persona que pone las sillas antes de un evento. No, para nada. Ni el que barre la entrada. Estamos hablando del círculo más íntimo de la religión. Hay que añadir un matiz crucial sobre lo que significa el altar en esta tradición. Para la ortodoxia védica, la deidad en el altar no es una representación simbólica de mármol o metal. Se considera la manifestación física de Dios mismo. ¡Wow! De Dios mismo. Exacto. Por lo tanto, el pujari es la persona encargada de bañarlo, vestirlo y alimentarlo de forma íntima. Es el servicio más celosamente guardado y requiere mantener los estándares de pureza ritual y conductual más altos e inflexibles. Ya, o sea, es la élite espiritual del templo. Totalmente. Que una pareja que vive abiertamente fuera del Dharma ocupe ese rol específico invalida, para los autores, la pureza espiritual de todo el templo. Lo cual nos lleva a la pregunta del millón, que el propio documento deja caer como una bomba. Porque si el rol de pujari está tan protegido, ¿cómo es posible que esto ocurra a plena luz del día en centros que se supone que son oficiales? Claro, esa es la gran incógnita. Porque, a ver, saltarse las reglas en tu casa es fácil, pero oficiar en el altar mayor requiere que alguien te dé las llaves, requiere autorizaciones. Y el texto subraya que estos no son actos de rebeldía clandestina, apuntan directamente a la cúpula directiva. Esto plantea una pregunta importante sobre la complicidad, ¿no? Abordan el concepto de la complicidad institucional, y la verdad es que no se andan con rodeos. Señalan directamente al GBC. ¿El GBC? Sí, el Governing Body Commission, que funciona básicamente como el Vaticano de esta institución. Es el órgano mundial supremo que dicta las directrices. Vale, los altos mandos. Eso es. Y en el documento acusan con nombre y apellidos a un miembro de este GBC, Guru Prasada Swami, afirmando que no solo tolera pasivamente lo que ocurre en lugares como Monterrey, sino que lo aprueba, lo encubre y le da validación oficial al aparecer en fotografías apoyando a estos grupos. ¡Ostras! El argumento de los autores es devastador. O sea, cuando la cúpula avala estas prácticas, el mensaje que se envía a las bases es que la institución, a nivel global, ha capitulado ante la cultura moderna. Tiene tela, la verdad. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel profundo? Porque al ver la cantidad de países involucrados y cómo los progresistas justifican sus actos, me surge una duda razonable, haciendo un poco de abogado del diablo, A ver, cuéntame. El documento dedica una sección enorme a lo que llaman la estrategia retórica, presentándolo como una infiltración fría y calculada, casi militar. Pero si leemos entre líneas las propias citas que aportan, ¿no podría ser esto simplemente el intento desesperado de personas modernas que aman su fe, pero que necesitan hacerla compatible con sus valores éticos de no hacer daño y de inclusión? Si conectamos esto con el panorama general, es una distinción brillante. Y es exactamente el núcleo del conflicto sociológico, Desde fuera, parece el proceso natural y a veces caótico de cualquier religión intentando sobrevivir en el siglo XXI. Claro, ¿renovarse o morir? Exacto. La facción progresista probablemente siente que está actuando desde la compasión. Sin embargo, el documento rechaza de plano esa teoría de la evolución benigna. No les compran la idea. Para nada. Para los ortodoxos, la compasión material es irrelevante si destruye la estructura espiritual. De hecho, los autores desglosan el discurso progresista en un manual de tácticas de 5 pasos que, afirman, demuestran la intencionalidad de reescribir la religión desde dentro. Analicemos cómo el documento describe esa táctica, porque me parece que funciona de una manera muy sutil, ¿sabes? En lugar de decir abiertamente, vamos a romper las leyes divinas, parece que proponen una reinterpretación del lenguaje. Totalmente, El primer pilar que identifican en esta estrategia es la reducción lingüística. Según el texto, los grupos progresistas reencuadran los principios sagrados llamándolos meras expectativas sociales. Ya.
Le quitan peso. Exacto. Ya no es un mandato del universo, es solo una convicción cultural de la India antigua que, bueno, podemos actualizar. Y el segundo paso es utilizar el argumento de la empatía contemporánea, lo que el documento llama la táctica de las personas buenas. ¿Las personas buenas? Sí, argumentan constantemente que, cito, hay personas buenas y compasivas en la comunidad LGTB. Y aunque los autores ortodoxos puedan aceptar que son buenas personas, argumentan que la moralidad humana moderna es irrelevante frente al orden cósmico del Dharma. Claro. El tema aquí es que estamos ante un choque brutal de paradigmas. O sea, el ala progresista juzga lo que es correcto basándose en la ética moderna del no hacer daño y ser inclusivo. Ajá. Mientras que el ala ortodoxa juzga la realidad basándose en la adherencia estricta a un mapa cósmico antiguo que no admite enmiendas. Es blanco o negro. ¿Y cómo logran convencer a otros devotos para que den el salto? Pues a través de lo que el documento identifica como el tercer y más subversivo paso, priorizar la autonomía personal sobre la guía del maestro espiritual, el gurú. Ostras, eso es fuerte ahí, ¿no? Mucho. En Occidente estamos muy acostumbrados a la idea de encontrar tu propia verdad o ser fiel a ti mismo, pero en el Bhakti Yoga tradicional, la rendición del ego al maestro es fundamental. El texto cita a una devota progresista diciendo: la expectativa de casarme con un devoto fue algo que decidí no seguir. Ya, yo decido sobre mi vida. Exacto. Y esa afirmación de autonomía individual es leída por la ortodoxia como la ruptura total de la cadena de autoridad espiritual. Y el cuarto paso que mencionan es la mezcla de lenguajes, que a mí me parece la metáfora perfecta de todo este conflicto. O sea, citan a una devota exclamando: «Viva el respeto y la diversidad, y viva el Bhakti». Esa frase es clave. Pensemos en esa frase. Es como si intentaran traducir un poema antiguo y sumamente complejo a un idioma moderno. No es que quieran destruir el poema original, es que sienten que si no usan palabras actuales como inclusión o diversidad, las nuevas generaciones simplemente no van a entender ni a conectar con el idioma del Bhakti. Es un intento de armonizar dos mundos. Esa analogía de la traducción es muy buena, pero claro, para los autores del dossier no están simplemente cambiando las palabras del poema para que se entienda mejor. Sienten que están reescribiendo el final de la historia. Ya, que cambien el mensaje. Eso es. Para la ortodoxia, fusionar vocabulario de activismo sociopolítico con términos devocionales crea una ilusión tóxica de compatibilidad. Creen que el quinto paso natural de esta suavización del lenguaje es, inevitablemente, perder el miedo a ocupar los espacios físicos. Y terminar en los altares. Exacto, terminando en la alteración de los rituales en los altares que comentábamos antes. Madre mía. Y para rematar, el informe no se limita a describir cómo funciona este cambio ideológico, sino que señala con el dedo a los presuntos arquitectos intelectuales. Sí, ponen nombres y apellidos. Apuntan a una facción específica dentro del movimiento global llamada Krishna West, impulsada por un líder llamado Hidayananda Das Goswami, y señalan con letras de neón al Bhakti Center de Nueva York. Si miramos la dimensión geopolítica de este conflicto institucional, este es el golpe sobre la mesa más fuerte del documento, sin duda. Los autores latinoamericanos no creen que esto sea un invento de un grupo de jóvenes en Argentina o México de forma aislada. Que hay una mente maestra, digamos. Totalmente. Denuncian que la presencia de discípulos directos de Krishna West organizando estos eventos demuestra una agenda coordinada. Acusan a Krishna West de tener como meta fundacional occidentalizar la tradición hasta vaciarla de su contenido védico. ¡Wow! Y ven al Bhakti Center de Nueva York, que acoge a predicadores abiertamente progresistas, como la matriz corporativa desde donde se exporta esta ideología hacia el sur del continente. Lo cual tiene muchísima tela, ¿eh? Es fascinante porque le dan la vuelta a la narrativa habitual. O sea, normalmente asociamos el conservadurismo con el imperialismo. Claro. Pero aquí, un grupo ortodoxo de Latinoamérica acusa a los sectores progresistas de Estados Unidos de ejercer una especie de colonialismo ideológico, de bajar desde Nueva York para desvirtuar las prácticas tradicionales del resto del continente, convirtiendo la institución en un híbrido que sus fundadores originales pues jamás reconocerían. Es un giro argumental brutal y la conclusión del documento es que no están ante incidentes aislados fruto del signo de los tiempos, sino ante un patrón organizado de mutación activa. Una infiltración real para ellos. Un desmantelamiento sistemático de la herencia tradicional, ejecutado desde dentro y, como denuncian, avalado por la inacción de las esferas más altas de poder. Pues lo que hace que bucear en este documento interno sea tan revelador
es que funciona como una radiografía perfecta de un dilema universal de nuestro tiempo, ¿eh? Hemos analizado cómo una institución se encuentra completamente paralizada, atrapada en una tensión insoportable entre la lealtad absoluta a sus textos inamovibles y la presión avasalladora de los movimientos sociales del siglo XXI. Movimientos que ya están dentro. Exacto, que inevitablemente ya han moldeado las mentes de sus propios miembros. Y esa es la enorme relevancia de entender la anatomía de estos conflictos. Más allá de si quien nos escucha tiene interés en la filosofía oriental o no, este caso de estudio es un espejo clarísimo para comprender las dinámicas de cualquier macroorganización en la actualidad. De cualquiera, sí, sí. Ya estemos hablando de otra religión global, de una gran corporación multinacional o de un partido político de toda la vida. Todas se enfrentan al mismo abismo. ¿Cómo mantienes intacta tu identidad central, el código fuente que te dio sentido, mientras te ves obligado a integrar a miembros cuyas identidades personales exigen un cambio radical? Es el problema de siempre. Encontrar la línea que separa la adaptación necesaria de la mutación destructiva es el gran reto organizativo de esta era. Es la paradoja del cambio institucional. Total. Y bueno, para cerrar este análisis a fondo, hay un pensamiento que ronda este expediente y que me parece el enigma definitivo. Volvamos a la premisa central del Bhakti Yoga, que el documento defiende con tanta pasión al principio, ¿eh? A ver. El objetivo de toda esta filosofía, de todos los cantos y rituales, es enseñar a la persona a trascender por completo la identificación con el cuerpo material. Lograr entender que no somos nuestras etiquetas físicas, ni nuestro género, ni nuestra anatomía, para así poder liberar el alma. ¿Ese es el corazón innegociable de la teología original que defienden? Pues fijémonos en la tremenda ironía que eso supone.